Cuando hablamos de juegos que se sienten distintos, que parecen existir en un espacio aparte dentro de la industria, inevitablemente tenemos que hablar de Shadow of the Colossus. No solo por sus colosos gigantes, no solo por su historia trágica y minimalista, sino por algo más difícil de explicar, su liminalidad. Esa sensación de estar en un lugar que no está del todo vivo, pero tampoco muerto. Un espacio que parece suspendido en el tiempo, un mundo que no termina de pertenecernos. Hoy vamos a hablar de eso, de por qué Shadow of the Colossus no solo es un juego melancólico, sino uno profundamente liminal. Primero, entendamos qué es la liminalidad. El concepto viene de la antropología, del latín limen, que significa umbral. Un espacio liminal es un lugar de transición. No es el punto de partida ni el destino final. Es el pasillo entre habitaciones, es el aeropuerto a las 3 de la mañana, es una escuela vacía en vacaciones, lugares diseñados para estar llenos, pero que están vacíos, lugares que existen entre estados. Y eso es exactamente el mundo de Shadow of the Colossus. Desde el primer momento en que entramos a las tierras prohibidas, algo se siente raro. No hay pueblos, no hay NPCs caminando, no hay animales más allá de algunos pájaros, lagartos y tu fiel caballo. No hay música constante, solo viento, ecos y silencio. Es un mundo gigantesco, pero vacío. Y ahí empieza la sensación liminal. En la mayoría de videojuegos de mundo abierto, el espacio está lleno de estímulos, misiones secundarias, enemigos, coleccionables, sonidos ambientales constantes. Pero aquí no. Aquí cabalgas durante minutos enteros sin que pase absolutamente nada. Y en lugar de sentirse como un vacío aburrido, se siente como un vacío intencional. Como si el mundo estuviera esperando algo, o como si algo ya hubiera pasado. Las ruinas dispersas por el mapa son clave en esta sensación. Estructuras enormes, puentes colapsados, templos erosionados por el tiempo. Todo indica que alguna vez hubo civilización, pero ya no. No vemos el colapso, no vemos la caída, solo vemos el después. Y ese después es uno de los espacios más liminales que existen. Porque no estamos en el auge de una cultura, sino en su destrucción. Porque no estamos en el auge de una cultura ni en su destrucción, estamos en el eco, en el silencio posterior, en el umbral entre lo que fue y lo que ya no es. La arquitectura juega un papel fundamental, columnas imposibles, escaleras que parecen diseñadas para gigantes, puertas que no llevan a ningún lado. Todo es desproporcionado, todo parece demasiado grande para Wonder, y eso genera una sensación constante de pequeñez, de intrusión. Wonder no pertenece a ese lugar y el juego se asegura de que lo sintamos. Cada viaje hacia un coloso es una travesía solitaria. Cabalgas por llanuras infinitas, atraviesas bosques brumosos, cruzas desiertos silenciosos. No hay música heroica constante, solo aparece cuando el coloso ya está frente a ti y entonces la liminalidad cambia. Porque los colosos también son entidades liminales, no son simples enemigos, no son monstruos que te atacan porque sí. Muchos ni siquiera reaccionan hasta que los provocas. Algunos parecen estar dormidos, otros caminan lentamente, como si no entendieran por qué estás ahí. No protegen un tesoro visible, no custodian una ciudad, simplemente existen. Son gigantes que habitan en un mundo que ya no tiene contexto. Y cuando los derrotas, no hay celebración, no hay fanfarria victoriosa que dure más que unos segundos. Lo que hay es una sensación extraña, oscura, como si hubieras hecho algo que no debías. La liminalidad aquí no solo es espacial, es moral. Shadow of the Colossus nunca te dice claramente que eres el héroe. Te da un objetivo, salvar a Mono, y te dice que debes matar a 16 colosos, nada más. No hay justificación épica, no hay un reino que salvar, no hay amenaza inminente. Solo estás tú, un cuerpo en transición entre la vida y la muerte, intentando forzar un milagro. El templo central es quizás el espacio más liminal de todo el juego. Un lugar gigantesco, vacío, silencioso. Es un santuario y una tumba al mismo tiempo. Es el punto de inicio y el punto al que siempre regresas. Un centro inmóvil en un mundo desolado. Cada vez que regresas tras derrotar a un coloso, el templo no cambia demasiado, solo una estatua cae, una más, como un conteo regresivo silencioso, como si el espacio mismo estuviera marcando tu descenso. Y Wonder también es un personaje liminal.
No sabemos casi nada de él, no tiene grandes diálogos, no expresa emociones de manera explícita, pero su cuerpo sí habla. Cada vez que derrota a un coloso su aspecto se deteriora, su piel se vuelve más pálida, sus orejas más profundas, sus movimientos más pesados. Está cruzando un umbral. No es el mismo joven que llegó al inicio. Y aquí es donde entra otro elemento clave, el tiempo. El mundo de Shadow of the Colossus parece fuera del tiempo. No hay ciclos de vida visibles, no hay cambios sociales, no hay una actividad cotidiana. Es como si el lugar estuviera congelado en una pausa eterna, pero al mismo tiempo hay una sensación constante de antigüedad, de historia olvidada, de algo que pasó hace tanto que ya nadie lo recuerda. Ese contraste crea una tensión muy fuerte, un mundo que parece detenido pero que claramente tuvo un pasado. Eso es profundamente liminal. El silencio también es protagonista. No es un silencio cómodo, es un silencio que amplifica tus pasos. El galopeo de Agro, el choque de tu espada contra la piedra, es un silencio que te hace consciente de tu presencia, de que estás alterando algo. En muchos momentos, especialmente cuando te detienes en medio de una llanura y miras el horizonte, el juego se siente como un sueño, no uno caótico, sino uno vacío, como esos sueños donde caminas por lugares enormes sin saber por qué estás ahí. Y esa sensación onírica refuerza la liminalidad, porque los sueños también son umbrales, entre la conciencia y el inconsciente. Algo interesante es que el juego nunca te da un mapa lleno de marcadores, solo una espada que refleja la luz hacia tu próximo objetivo. Es casi ritualístico. Levantas la espada, la luz converge y sigues el camino. Es una brújula mística en un mundo sin señales humanas. No hay carteles, no hay caminos marcados, solo ruinas y naturaleza reclamando lo que fue construido. La relación con Agro también aporta mucho a esta sensación. Agro no es un vehículo cualquiera. Se mueve con cierta autonomía, a veces no responde inmediatamente, tropieza, se asusta. Eso hace que el viaje no sea completamente controlado. Hay fricción, hay peso. Y cuando ocurre ese momento crucial más adelante en la historia, el impacto emocional es tan fuerte porque Agro era tu único ancla en ese espacio vacío, tu única compañía constante en un mundo suspendido. La liminalidad también se siente en el diseño de los colosos individuales. Cada uno habita un espacio que parece diseñado específicamente para él, pero también parece abandonado. Un coloso en un lago silencioso rodeado de ruinas sumergidas, otro en un desierto interminable con una estructura solitaria en el centro, otro en una arena cerrada que parece un templo olvidado. Son escenarios que parecen arenas rituales, como si hubieran sido construidos para algo que ya no ocurre. Y tú llegas a reactivar ese ritual. Hay algo profundamente inquietante en eso. No estás progresando en un sentido tradicional, estás despertando algo, estás reabriendo una herida antigua. A medida que el juego avanza, la atmósfera se vuelve más pesada, más oscura y más irreversible. La liminalidad empieza a inclinarse hacia la tragedia, porque todo el umbral implica transformación. Y cuando finalmente se revela la magnitud de lo que has hecho, entiendes que nunca estuviste en un viaje heroico. Estuviste en un proceso de transición, de sacrificio y de corrupción. El clímax del juego no se siente como una batalla final épica tradicional. Se siente como el cierre de un ciclo, como cruzar una puerta que ya no tiene retorno. Y el epílogo, ese jardín secreto, ese espacio verde y aislado, vuelve a colocar al jugador en un estado liminal. No es exactamente un final feliz, no es exactamente un castigo, es una nueva etapa. Una nueva forma de existir. Shadow of the Colossus es liminal porque todo en él habla de transición. Un mundo entre la vida y la muerte, un protagonista entre la inocencia y la condena, unos gigantes entre dioses y ruinas, un templo entre santuario y prisión. Y como jugador, tú también quedas en ese estado. Cuando terminas el juego no sientes euforia, sientes silencio, reflexión, una especie de vacío que no es desagradable, pero sí inquietante. Es como salir de un edificio enorme y vacío y volver a la ciudad llena de ruido. Algo se siente diferente, como si hubieras estado en un lugar que no debería existir, pero existe. Esa es la magia de Shadow of the Colossus. No te abruma con diálogos, no te explica cada detalle, no te distrae con sistemas innecesarios, te coloca en un umbral y te deja caminar. Y quizás por eso, más de 20 años después, sigue siendo una experiencia tan poderosa. Porque no depende de modas, no depende de mecánicas complejas, depende de atmósfera, de espacio, de silencio.
Depende de hacernos sentir pequeños en un mundo que ya no nos pertenece. Y al final, tal vez esa es la definición más pura de liminalidad. Estar en un lugar que fue hecho para alguien más, en un tiempo que ya pasó, intentando cambiar algo que quizás nunca debió cambiarse. Shadow of the Colossus no es solo un juego sobre matar gigantes, es un viaje por un umbral, y cuando lo cruzas, no sales igual. Pero bueno, espero que les haya gustado el video y se hayan entretenido. Nos vemos en algún que otro momento.